En esta presentación hablaremos de las semejanzas y diferencias entre la lengua oral y la lengua escrita. Y nos referiremos también a cuáles son las generalidades que caracterizan la lengua que los niños hablan cuando ingresan a la escolaridad primaria. ¿Cuáles son las semejanzas que podemos ver entre estas dos manifestaciones de la lengua? Naturalmente son procesos en que el que habla, escucha, lee y escribe tiene que producir algo, producir una interpretación, producir un mensaje para que otros lo interpreten. También son en ese sentido procesos activos que no se pueden producir sin la participación de quien habla, escucha, lee y escribe. Y finalmente, un rasgo importante es que son procesos conceptuales, es decir, en los que intervienen nuestras capacidades cognitivas. ¿Qué implicancias didácticas podemos tomar los docentes a partir de esos conocimientos? Que esencialmente el niño aprende a escuchar, a hablar en el entorno familiar y social, y que aprende en la medida en que participa activamente en las interacciones de su entorno. Además, que se necesita cierta actividad cognitiva, además de la que habitualmente consideramos que es la perceptiva. ¿Cuáles son las más importantes diferencias entre la lengua oral y la lengua escrita? La lengua oral se adquiere espontáneamente en la familia, en el entorno social al que el niño se incorpora desde que nace. En cambio, la lengua escrita es resultado de un aprendizaje especial. Este aprendizaje especial implica que todos los que aprenden a leer y escribir deben recibir una mediación de personas que a su vez tienen el dominio de la lectura y la escritura, que es una tecnología, de manera tal que inclusive no todas las culturas del mundo tienen escritura. En cambio, todas tienen una lengua natural con la que se comunican. La escritura es posterior a la lengua oral y se adquiere por una mediación especial que es la mediación que permite adquirir una tecnología nueva. Por otra parte, la lengua oral es un simbolismo de primer orden. ¿Qué significa? Nosotros escuchamos una palabra y esa audición, eso que escuchamos, nos lleva directamente a la representación mental del objeto al que alude. En cambio, la escritura es un simbolismo de segundo orden. ¿En qué sentido? Las letras nos llevan en primera instancia, especialmente en nuestra cultura que tenemos un alfabeto, ese alfabeto representa sonidos en primera instancia, de manera que llegamos al simbolismo de la oralidad. Y luego, desde la oralidad, desde la percepción oral, llegamos a la representación o a la conceptualización que tenemos en la mente del objeto al que se alude. Por eso se dice que es un simbolismo de segundo orden. En cuanto a las características generales, la lengua oral es transitoria y temporal y utiliza el sistema aural, que significa el sistema auditivo y la articulación de sonidos. En la actualidad hay muchas posibilidades de registrar la lengua oral, sin embargo, es esencialmente transitoria. En cambio, la lengua escrita tiene una permanencia diferente precisamente por su cualidad de escritura. Es espacial, la percibimos a través de la vista y tenemos posibilidad de acceder a cosas escritas desde hace siglos. Esa es esencialmente la permanencia de la lengua escrita. Ahora bien, veamos qué diferencias tienen en cuanto a la forma de manifestarse la lengua oral y la lengua escrita. La lengua
oral se manifiesta con una sustancia fónica, es decir, es percibida como un continuum, y en todo caso la unidad es el grupo fónico, grupos que se producen en el ritmo del habla como pequeños fragmentos de grupos de sonidos. Y esos fragmentos de grupos de sonidos están acompañados de cierta pronunciación por encima que marca una entonación. En ese ritmo de la lengua hablada, algunos sonidos pueden no pronunciarse o quedar absorbidos por otros. En el caso de nuestra región, es bastante probable que se elidan, es decir, no se pronuncien las eses finales y muchas veces algunas vocales en diptongo. Otra de las características de la lengua hablada es que varios sonidos pueden ser representados en un grafema y a la vez de manera tal que no hay una correspondencia uno a uno entre los sonidos y las letras que escribimos. Veamos ahora cómo se manifiesta la lengua escrita. La lengua escrita se manifiesta segmentada en palabras y a su vez las palabras en enunciados que pueden estar representados en oraciones en la escritura o en párrafos y en textos. De manera que la unidad más pequeña es la palabra. De cualquier modo, no siempre la palabra escrita corresponde a la concepción de una palabra, porque tenemos casos como, supongamos, la expresión dígamelo, que tiene 3 unidades, aunque está enunciada en una sola palabra escrita. Porque si la cambiamos de orden, decimos me lo diga. En cuanto a la unidad mínima con la que representamos la escritura, esa unidad son los grafemas, está constituida por los grafemas. Y también en ese caso hay grafemas que representan a más de un sonido, y en algunos casos hay grafemas que no representan sonido alguno, sino que tienen un origen etimológico o se utilizan para distinguir distintas realizaciones del mismo sonido, como en el caso de la U, que se utiliza en Gegi y en Keki. Y a la vez, a veces, varios grafemas pueden corresponder a un solo sonido, y eso es lo que provoca, en el caso de los chicos, dificultades ortográficas. ¿Qué implicancias didácticas tienen estas diferencias? ¿Qué es lo que los docentes debemos saber cuando estamos acompañando la construcción de la alfabetización en los niños? Es necesario que conozcamos los rasgos comunes de lo que los niños producirán en su escritura a partir de las características que distinguen a la lengua oral y la lengua escrita. Habitualmente los niños no conocen exactamente la segmentación correcta, de manera que cometen errores. Los errores pueden ser de hiposegmentación, es decir, unir palabras que en la escritura no van unidas, por ejemplo el artículo y algunos pronombres de 2 grafemas los unen al sustantivo al que acompañan o al verbo al que acompañan. Tenemos el caso de un ejemplo como el auto, el jefe, en el que dado que el artículo es una palabra que no tiene acento, es una palabra átona, suelen pegarla a la palabra tónica a la que sigue, a la que acompaña. Y lo mismo ocurre con pronombres como el pronombre te en la expresión te amo. Entonces, la hiposegmentación, repito, es no segmentar adecuadamente, unir palabras que deberían ir separadas. También los chicos, en su proceso de aprendizaje o de construcción de la lengua escrita, cometen errores de hipersegmentación. Es decir, dado que les corrigen, por ejemplo,
ejemplo, cuando utilizan la secuencia la, ellos creen que en todos los casos en que esa secuencia aparece debe ser separada. Entonces es posible que alguien escriba un nombre como Lautaro separado en Lautaro. O en el caso de las preposiciones que tienen una o dos letras, dado que piensan que las palabras tienen que tener más de 3 letras, unen o separan. En este caso, como les han enseñado que sí, las palabras de 2 letras pueden estar separadas, en este caso también las separan cuando encuentran una secuencia que en otros contextos es palabra. En la palabra entonces, la secuencia EN no es palabra, pero ellos interpretan que debe escribirse separado. Otros errores comunes, naturalmente, que son implicados por las diferencias entre lengua oral y lengua escrita, son los errores de ortografía, como los siguientes. En la expresión te quiero mucho, ellos han representado con K una palabra que se escribe con Q, y la C la utilizan como la H, les están indicando que no suena. En ese caso utilizan la C para representar la Che. O pueden tener dudas en cuál es el grafema que representa. Entonces una palabra como castillo puede representar castillo, porque los sonidos de estas, la Che y la Y se parecen y tienen muy pocas diferencias fónicas. Entonces eso hace que cometan errores. Cuando hay dos grafemas que representan el mismo sonido, como en jirafa y gigante, ellos pueden alternar y elegir uno u otro según crean, si no han visto la palabra escrita. Lo mismo pasa en beso, vaso y el resto de los ejemplos que tenemos. También pueden naturalmente omitir la H cuando no han visto la palabra escrita y no saben que la lleva, porque no la escuchan. Bien, para finalizar el tema, pedimos que lean en la bibliografía el esquema completo sobre las diferencias entre lengua oral y lengua escrita. Pueden anotar en su carpeta las que no hemos tratado en esta presentación, por ejemplo, cómo se articula el discurso en la modalidad oral y la modalidad escrita, es decir, cómo se relacionan los sintagmas, que se relacionan de una manera más concatenada, más espontánea y superpuesta en la lengua oral, y más ordenada y con conectividad en la lengua escrita. También desde lo pragmático, es decir, la relación entre la lengua usada y el contexto de producción es diferente en cada modalidad. En cuanto a la planificación, la lengua oral en general es más espontánea, aunque haya algunas formas, algunas modalidades, formas de la modalidad oral que son planificadas altamente, como las del lenguaje académico, pero en general la lengua oral es más espontánea y requiere menor planificación. También desde lo epilingüístico, es decir, todo lo que rodea la manifestación lingüística del lenguaje, lo metalingüístico, es decir, lo contextual, hay diferencias entre la modalidad oral y la modalidad escrita. Finalmente, les pedimos que si tienen acceso a escrituras de niños, escritos hechos por niños pequeños, tanto de su familia o de amigos, como algunos ejemplares que suelen publicarse en internet, observen qué dificultades se manifiestan en las escrituras de los niños que tienen que ver con las diferencias entre la oralidad y la escritura. Por ejemplo, los niños suelen cometer errores de segmentación, como hemos dicho en diapositivas anteriores, cometen errores pegando palabras o separando palabras que deberían, elementos de las palabras que deberían ir juntos, hacen cambios de grafías, lo que no escuchan no lo escriben, o lo que no tiene una manifestación oral no lo escriben, por ejemplo la H o la S. Bueno, si observan todo eso,
anoten esos ejemplos porque es interesante que empecemos como docentes a prestar atención a la forma en que los niños escriben en los primeros años cuando inician la escolaridad, que es el tema que vamos a trabajar en la próxima presentación.